Era una mañana, apenas despuntando el sol sobre el dosel espeso de la Amazonía, cuando mis pies pisaron aquella tierra por primera vez. El aire era denso, casi una cortina tangible de humedad, y el aroma penetrante de la vegetación en descomposición, mezclado con el dulzor embriagador de orquídeas salvajes y el almizcle terroso de la tierra húmeda. Un olor a vida y muerte entrelazadas en un solo aliento. Los sonidos de la jungla eran un coro constante, una sinfonía primigenia que nunca se silenciaba. El zumbido incesante de insectos gigantes, el chirrido lejano de monos aulladores, el susurro de las hojas bajo un viento invisible y, de vez en cuando, un crujido ominoso en la maleza que erizaba la piel. Aquí, la naturaleza era soberana, majestuosa en su brutalidad, hermosa en su indiferencia. Los árboles, verdaderos pitanes con troncos tan anchos como pequeñas casas, se elevaban hacia el cielo, sus copas formando una bóveda impenetrable que apenas dejaba filtrar hilos de luz dorada. La luz que lograba colarse pintaba el suelo de verdes profundos, esmeraldas y ocres, salpicados por la vívida iridiscencia de mariposas tropicales. La temperatura era un abrazo opresivo y pegajoso que te hacía sentir cada gota de sudor escurrir por la espalda. En medio de este escenario de belleza salvaje y peligro ancestral, me encontraba yo, un pastor de fe inquebrantable, con más de 60 años tallados por el sol y la lluvia, pero con una mirada de acero y un espíritu que el tiempo no había podido doblegar. Mis ojos, profundos y serenos, reflejaban una paz que solo la cercanía con Dios puede otorgar, una paz que contrastaba brutalmente con la agitación primigenia de la selva que me rodeaba. Estaba allí, en las entrañas de aquel verde infierno, en una misión evangelística, llevando la palabra de esperanza a rincones donde la luz apenas había llegado. Pero con cada paso que daba, una sombra sutil pero persistente comenzaba a extenderse. No era la sombra física del dosel, era una sensación, un frío que calaba los huesos a pesar del calor sofocante y húmedo. Una presencia, podía sentirla, como una mano helada acariciando mi nuca. El aire, que ya era pesado, parecía volverse más denso, cargado con un peso invisible. Los cantos de los pájaros se silenciaban de forma abrupta por momentos, reemplazados por un ominoso y profundo silencio que solo amplificaba el latido de mi propio corazón. Las hojas parecían susurrar secretos ancestrales, viejos como la propia tierra, y mis sentidos se agudizaban, captando olores extraños, no de la naturaleza, sino un hedor dulzón y putrefacto que no pertenecía a este mundo, un rastro de sacrificio y maldad que se arrastraba desde las profundidades de la selva. Algo antiguo, terriblemente antiguo y maligno, se escondía en la oscuridad que nos envolvía, observando, esperando. La jungla no era solo un lugar de vida, era una fortaleza para una fuerza demoníaca, un trono para una maldad que había echado raíces mucho antes de que la civilización siquiera soñara con existir. Y yo sabía, con una certeza que me heló la sangre, que no éramos bienvenidos. Estábamos invadiendo un territorio que las sombras reclamaban como suyo. La batalla ya había comenzado en el espíritu, y el velo entre mundos se sentía peligrosamente delgado, a punto de rasgarse en cualquier momento. No pasó mucho tiempo antes de que la temperatura, ya cálida y húmeda, descendiera bruscamente. Fue un frío annatural que no venía del viento, sino de una fuente invisible, profunda y maligna. Mis pulmones se sintieron oprimidos y el aire que respiraba parecía más denso, cargado de una pesadez que no era niebla, sino una presencia tangible. Un escalofrío helado, que no era de la piel, sino del alma, recorrió cada centímetro de mi ser, erizando el vello de mis brazos y nuca. Mis ojos se agudizaron, intentando perforar la oscuridad creciente bajo el dosel de los árboles, pero solo encontraban sombras más densas que parecían moverse con una intención propia y malévola. Entonces el silencio, no el silencio pacífico de la selva dormida, sino uno abrupto y annatural, como si una mano invisible y gigante hubiera silenciado de repente la sinfonía nocturna. Cada grillo cayó, cada pájaro dejó de trinar, incluso el incesante zumbido de los insectos cesó. Fue un silencio tan profundo que dolía, una ausencia total de vida sonora que solo podía significar una cosa. Un depredador mucho más grande que cualquier jaguar o anaconda había entrado en escena. Pero este silencio no duró.
Poco después, comenzaron a surgir sonidos extraños, arrastrándose desde las profundidades del follaje como veneno líquido que se esparce. Eran chasquidos secos, crujidos de ramas que se rompían sin viento, susurros guturales que parecían formarse en la boca de algo que no poseía cuerdas vocales humanas. No eran voces, sino vibraciones maliciosas que arañaban los tímpanos y se incrustaban en la mente, intentando sembrar confusión y miedo. Percibía el aroma a azufre y a tierra recién removida, mezclado con un hedor metálico, casi a sangre seca y óxido, que flotaba en el aire estancado y pesado. De repente, la selva estalló en un pánico ciego. Primero, fue una bandada de loros de colores vivos que irrumpió del follaje con un estruendo de alas, graznando con perror agudo, volando desordenadamente hacia el cielo oscuro. Luego, una manada de pecaríes salvajes, con sus ojos desorbitados y chillidos agudos, pasó corriendo a mi lado, sin apenas notarme en su desesperada fuga. Después, los ruidos de algo grande que se movía entre los arbustos, no cazando, sino huyendo. La vibración de la tierra bajo mis pies era una prueba palpable del terror que consumía a cada criatura de la jungla. Incluso las serpientes se deslizaban frenéticamente por el suelo, ignorando cualquier amenaza, solo buscando escapar de aquello que las perseguía. No era la reacción instintiva ante un depredador común. Esto era un terror primario, ancestral, provocado por una fuerza que trascendía lo físico, que atacaba el espíritu mismo. Pude sentirlo. La presencia gélida se hizo más intensa, concentrándose y rodeándome. Sentí los ojos invisibles, cargados de una malignidad antigua, clavados en mí. No era un animal salvaje que me observaba, ni una fuerza caótica de la naturaleza. Era una inteligencia perversa, consciente, que se regocijaba en el pánico que había sembrado y ahora se enfocaba en mí. Era el adversario, o uno de sus sirvientes más oscuros, probando el terreno, desafiando mi autoridad y, en última instancia, preparándose para la confrontación que ambos sabíamos era inevitable. El velo entre los mundos se había desgarrado, y ahora no solo se sentía delgado, sino que pulsaba con una energía oscura, como una herida abierta sangrando en mi realidad. Sabía que cada paso que daba me adentraba más en su arena, y que cada aliento era una declaración de guerra. Mi corazón, lejos de latir con miedo, se fortalecía con la convicción. Me miraba, sí, pero yo también lo miraba de vuelta, no con temor, sino con la certeza de que mi guardián era mucho más grande. De pronto, la tierra tembló. No era un sismo natural, sino una vibración que venía del suelo mismo, cargada de una energía gélida y pútrida. Un olor acre, como azufre y carne en descomposición, inundó mis fosas nasales, quemándome por dentro. Mis ojos, fijos en la oscuridad, vieron cómo una sombra gigantesca se desprendía de la negrura más profunda, materializándose centímetro a centímetro. La criatura que emergía era física, densa, tangible, y cada fibra de su ser gritaba antinaturalidad. Era un león, sí, pero tan horriblemente desfigurado que apenas conservaba la nobleza de su especie. Su pelaje, antaño dorado, estaba ahora enmarañado y sucio, con mechones que parecían hechos de humo y ceniza. Su piel era de un tono oscuro y ceniciento, casi petrificado, y emanaba un frío que me calaba hasta los huesos a pesar del calor pegajoso de la noche. Pero lo que realmente me heló la sangre no fue su tamaño imponente, que fácilmente superaba los 2,5 metros a la cruz, sino sus ojos. Eran 2 brasas incandescentes, no rojas, sino de un amarillo anaranjado que ardía con un fuego antediluviano, un calor que no calentaba, sino que consumía el alma. Podía sentir el calor irradiando de ellos, un calor que no era físico, sino espiritual, y que buscaba quemar mi fe hasta sus cimientos. La intensidad de esa mirada era insoportable, como si 2 soles moribundos me juzgaban con la furia de 1000 infiernos. Me perforaban el alma, intentando sembrar el pánico y la desesperación.
Luego llegó el rugido. No fue un sonido que viajara por el aire para golpear mis tímpanos, no. Fue una vibración primordial, un trueno que resonó directamente en mi espíritu, atravesando mi cuerpo como una descarga eléctrica. Sentí cómo mis órganos internos vibraban con la fuerza de ese grito ancestral, un grito de desafío y blasfemia que parecía arrancado del mismísimo abismo. El aire se volvió pesado, espeso, cargado de una malicia tan densa que era casi visible, como una niebla oscura que me envolvía y me asfixiaba. El león no atacó de inmediato. En su lugar, comenzó a moverse, a circular a mi alrededor con una lentitud deliberada, una parsimonia que solo podía ser descrita como burlesca. Sus patas, enormes y musculosas, se movían con una gracia perversa. Mientras me rodeaba, su mirada fija en la mía, sentí su mofa. No hubo palabras, pero el mensaje era claro y penetraba, con una claridad aterradora. Su actitud era de un escarnio absoluto. Era como si me dijera, ¿crees que tu Dios es grande? ¿Crees que Él te salvará de esto? Observa bien, observa lo que soy, lo que puedo hacer, y entiende que tu fe es una patraña inútil. El aire se llenó de un aura de arrogancia tan insoportable que me dolía el pecho. Su presencia era un monumento a la soberbia infernal. Sentía cómo su desprecio me envolvía, como un manto de frío y desesperanza. El león, en su caminar ceremonial, era la encarnación del desafío, una burla viviente a todo lo que yo creía. Sus fauces entreabiertas revelaban colmillos amarillentos y afilados como dagas, pero no fue una amenaza directa lo que me golpeó, sino la pura, descarnada arrogancia. Él no necesitaba atacarme para humillarme. Su mera existencia en ese instante era el ataque más cruel, un asalto a mi espíritu, una confrontación directa con mi fe. Su presencia era un grito mudo que resonaba: «Soy la bestia que tu Dios ha olvidado». La criatura, una mezcla abominable de poder y maldad ancestral, no me concedió ni un instante para asimilar la catástrofe que se cernía. No hubo una mínima advertencia audible, solo el impacto brutal de una ráfaga helada de su aliento pútrido. Un hedor indescriptible a tumba abierta, a carne descompuesta y azufre ardiente, que me invadió los pulmones hasta el punto de sofocarme, de robarme el aire vital mucho antes de que mis párpados lograran siquiera parpadear. El rugido que le siguió, grave y resonante, no fue el gruñido salvaje de un animal terrenal. Fue una blasfemia gutural, una vibración infernal que estremeció la tierra húmeda y fría bajo mis pies, y pareció querer desgarrar cada fibra de mi alma desde lo más profundo de mi ser. En un instante, lo que segundos antes apenas había sido una terrorífica ilusión, una sombra difusa en la penumbra, se materializó con una fuerza brutalmente física y una realidad aplastante. Vi el destello mortífero de sus garras, negras como obsidiana pulida por siglos de malicia, y afiladas como las navajas más finas, brillando con un reflejo espectral en la penumbra cargada de presencias malignas. Su musculatura hercúlea se tensó, cada fibra de ese cuerpo leonino contraído en una explosión controlada y letal de violencia pura. Fue un borrón de movimiento, un ataque demasiado rápido, demasiado violento para que el ojo humano o la mente más ágil pudieran procesar la amenaza inminente. Y antes de que mi cerebro lograra siquiera registrar la palabra peligro, la embestida ya se había consumado. Un dolor abrasador, una agonía indescriptible y lacerante estalló en mi costado izquierdo con una fuerza demoledora. No fue un simple golpe, fue un desgarro salvaje y profundo. Sentí con una claridad espantosa cómo la garra se hundía, penetraba profundamente en mi carne, atravesando sin esfuerzo la tela de mi camisa, desgarrando los músculos y las fibras con una absoluta espeluznante. Un calor húmedo y pegajoso, el de mi propia sangre tibia, se extendió instantáneamente por mi costado, empapando mi piel. La sangre brotó con una violencia que me dejó sin aliento, con los pulmones vacíos de aire.
Un gemido, crudo, primario y desgarrador, escapó de mi garganta, ahogado por la conmoción inicial y el terror que me paralizaba. Mis piernas, de repente inútiles, cedieron bajo mi peso. Caí al suelo con un golpe seco, el impacto resonando dolorosamente en cada hueso de mi cuerpo. Pero este dolor se vio completamente opacado por la agonía insoportable que emanaba de la herida abierta. Podía sentir el pulso débil de mi propia sangre caliente latiendo contra la palma de mi mano, mientras intentaba, con una desesperación vana, contener la hemorragia imparable. La vida parecía drenarse de mí con cada latido errático de mi corazón, cada gota de mi sangre caliente empapando la tierra fría y húmeda bajo mi cuerpo. Un escalofrío helado, no de temperatura, sino de puro shock, me recorrió la espina dorsal. El aire a mi alrededor se volvió denso, pesado, cargado con el olor metálico inconfundible de mi sangre fresca y el olor inmundo, casi palpable, de la bestia demoníaca. Levanté la mirada con dificultad, mi visión empañada por el dolor agudo y las lágrimas que pugnaban por salir. El demonio león estaba allí, inmóvil por un segundo que pareció una eternidad, sus ojos rojos, dos brasas incandescentes, fijos en mí, irradiando una satisfacción helada y una crueldad sin límites, una malicia antigua que parecía beber de mi sufrimiento. Su hocico, bestial y deforme, estaba asquerosamente manchado con mi sangre, un detalle grotesco que mi mente registró con una lucidez escalofriante en medio del caos. «Tu Dios te ha abandonado, pastor», siseó la criatura, su voz una carcajada gutural que retumbó, no en mis oídos, sino directamente en mis huesos, vibrando hasta mi médula. «Tu fe es un chiste patético, tu vida un regalo insignificante que ahora reclamo. ¿Dónde están tus ángeles de fantasía ahora? ¿Dónde está tu poder que tanto pregonas?» Las palabras eran dagas que se clavaban una y otra vez en lo más profundo de mi espíritu, pero el dolor físico era tan inmensamente abrumador que apenas podía procesar su burla. Mi costado ardía, una hoguera devorando mi carne, consumiéndome, y cada respiración, por superficial que fuera, era una punzada agonizante que me arrancaba el aliento. Sentía una debilidad creciente, mis extremidades se volvían pesadas como plomo, mi cabeza giraba en un mareo constante. La conciencia empezaba a desvanecerse, un velo oscuro y frío que amenazaba con cubrirme por completo, de hundirme en la nada. Estaba tendido, desvalido, indefenso, el mundo a mi alrededor un mosaico borroso de sombras danzantes y colores difusos, girando sin control. El sabor amargo a hierro llenaba mi boca, mezclado con la bilis del miedo puro. Intenté moverme, de incorporarme, de ponerme de pie, pero cada intento era una tortura que solo lograba intensificar el flujo constante de sangre. La herida era pavorosamente profunda, un abismo abierto en mi costado, y sentía la sensación gélida de la muerte acechando muy de cerca, susurrando mi nombre con una voz antigua y fría. Mis dedos se deslizaron por la herida abierta, sintiendo los bordes irregulares, la carne desgarrada y palpitante, los músculos expuestos. No era una herida limpia, quirúrgica, era un salvaje tajo, un testimonio brutal de la pura malevolencia y el odio del ataque. La brisa nocturna, que minutos antes había sido fresca y reconfortante, ahora me parecía gélida y cortante, un escalofrío que me recorría el cuerpo y hacía que el temblor de mis músculos fuera incontrolable, espasmódico. Sentía mis dientes castañar con violencia, no solo por el frío repentino, sino por el shock traumático. La sangre continuaba brotando a borbotones, formando un charco oscuro, denso y viscoso, que se expandía lentamente en la tierra árida y sedienta. Podía olerla, un aroma fuerte y metálico que saturaba el aire, mezclándose de forma grotesca con el dulce y repugnante olor a azufre que emanaba sin cesar del demonio.
El monstruo dio un paso adelante, su sombra colosal proyectándose sobre mí, envolviéndome en una oscuridad aún más profunda, una oscuridad casi física. Su respiración, pesada y caliente, cernía sobre mi rostro, trayendo consigo la pestilencia de 1000 tumbas profanadas. Sus ojos, 2 brasas carmesí, observaban mi agonía con una intensidad sádica, como si disfrutaba cada instante de mi sufrimiento. Había triunfo en su mirada, una victoria proclamada con una arrogancia desmedida, mucho antes de tiempo. «Estás acabado, pastor», gruñó, la voz ronca con una malicia desbordante. Tu sangre es el tributo que he venido a reclamar esta noche. Nadie, absolutamente nadie, vendrá a salvarte. Nadie. En ese instante, más allá del dolor físico inenarrable y el terror abrumador, se instaló en mí una sensación de profunda y absoluta soledad. La oscuridad no era solo la sombra imponente del demonio, era una oscuridad espiritual que intentaba sofocar la última y frágil chispa de esperanza que aún latía en mi interior. Mis músculos se contraían en espasmos involuntarios, mi cuerpo convulsionando débilmente bajo el impacto. Cada latido de mi corazón, ahora irregular y lento, era una cuenta regresiva hacia el fin inevitable. Sentía mi visión reducirse a un túnel, los bordes ennegrecidos progresivamente, mi audición distorsionada, como si el mundo se alejara de mí a toda velocidad, perdiendo conexión. Los sonidos del entorno, antes claros y definidos, ahora eran murmullos distantes, interrumpidos por el zumbido constante y agudo en mis oídos. La frialdad del suelo penetraba mis ropas empapadas, absorbiendo el poco calor vital que me quedaba. Mis labios estaban resecos, agrietados por la deshidratación, y un hilo fino de saliva sanguinolenta escapaba débilmente de la comisura de mi boca. Este era el ataque brutal en su máxima expresión, el desafío del mal materializado con una violencia inimaginable, y yo yacía allí, sangrando profusamente, desangrándome lentamente, al borde mismo de la muerte, con el aliento de la aniquilación en mi rostro. El enemigo no solo quería mi muerte, quería mi rendición, mi desesperación completa antes del último aliento. Aquel pensamiento helado se ancló en lo más profundo de mi ser, mientras mis huesos gritaban bajo la presión invisible, cada fibra de mi cuerpo era un alarido de dolor. El aire a mi alrededor, denso y fétido, olía a azufre quemado y a carne putrefacta, una hedionda mezcla que me perforaba las fosas nasales y se aferraba a mi garganta, secándola. Podía sentir el frío de la muerte rozándome, no como una brisa, sino como una sábana húmeda y pesada que me envolvía desde los pies hasta la cabeza, cada vez más ajustada, robándome el calor residual de mi piel, dejando mis labios resecos y agrietados. El sabor metálico de mi propia sangre llenaba mi boca, mezclado con la bilis amarga del miedo que pugnaba por emerger. Mis ojos, apenas ranuras hinchadas, apenas podían distinguir las formas grotescas que danzaban en las sombras más allá de la pálida luz moribunda que aún proyectaban los cirios. Eran presencias, figuras apenas discernibles, pero su malignidad era un peso palpable, un manto opresivo que intentaba sofocar hasta el último vestigio de aliento en mis pulmones. En ese abismo de sufrimiento, en la antesala de lo que parecía una derrota inminente, algo se negó a quebrar dentro de mí. Una chispa, minúscula, pero obstinada. La desesperación era un pozo sin fondo, pero en lo más hondo de ese pozo, una luz inquebrantable, una verdad grabada con fuego en mi espíritu. Resonó: Jesús. Con una fuerza que no creí poseer, una fuerza que no era mía, sino que venía de algún lugar más allá de mi comprensión, levanté mis brazos magullados. Cada movimiento era una agonía lacerante, un desafío a la ley misma del dolor.
Mis manos, ensangrentadas y temblorosas, se elevaron lentamente hacia el techo oscuro de aquel lugar infame, no en señal de rendición, sino como un estandarte de fe. No fue un ruego débil, no fue un balbuceo de misericordia, fue un clamor, un grito gutural que rasgó el silencio sepulcral, cargado con la autoridad de mi alma, un rugido de certeza que se elevó desde lo más profundo de mi ser, de mi espíritu. ¡Jesús!, proclamé, y el nombre vibró en el aire, no como un mero sonido, sino como una espada desenvainada. Jesús, yo te creo, yo sé quién eres, mi vida está en tus manos y mi espíritu te pertenece. No me rindo, no te niego, no retrocedo. Cada palabra era una flecha incandescente disparada contra la oscuridad que me rodeaba, una declaración de lealtad inquebrantable que resonó con la fuerza de un juramento eterno. En el mismo instante en que el último eco de su nombre se disolvía en la opresión, una luz comenzó a nacer. No vino de afuera, no fue un rayo que rompió el techo, no. Surgió de mí, de mi propio cuerpo, de la misma esencia de mi ser. Al principio, era apenas un tenue resplandor blanquecino, una pequeña brasa incandescente que latía débilmente en mi pecho, irradiando un calor inesperado y sagrado que se extendía por mis venas, expulsando el frío mórbido que hasta hacía un instante me consumía. Se abrió paso a través de mis heridas, brillando como oro líquido en las laceraciones de mis brazos, proyectando una débil pero innegable aura que se enfrentó de golpe a la oscuridad circundante. El ambiente cambió drásticamente. Las sombras, que antes se habían burlado y danzado con impunidad, ahora retrocedían apenas 1 milímetro, sus formas difusas se tensaban, como si la luz, por muy débil que fuera, les causaba un agudo escozor. Un siseo colectivo, bajo y penetrante, llenó el espacio, un sonido de pura malevolencia y disgusto, como si miles de serpientes invisibles se hubieran agitado en un nido oscuro. La temperatura, que había estado helada, ahora fluctuaba salvajemente, de un frío cortante a un calor sofocante, en una lucha entre la desesperación gélida del enemigo y el fuego divino que comenzaba a manifestarse en mí. Era una colisión de reinos, una guerra silente que se libraba en cada centímetro cúbico de aquel lugar profano. Mi cuerpo se convirtió en el campo de batalla, mi alma en el premio, pero en mi pecho la brasa crecía, alimentada por cada palabra de fe pronunciada, por cada gota de mi sangre vertida, por cada latido de un corazón que se negaba a doblegarse. La oscuridad se intensificaba alrededor del resplandor, intentando engullirlo, sofocarlo, pero la luz, aunque pequeña, era pura, y la pureza es más densa y fuerte que cualquier abismo de maldad. Era mi fe, visible, tangible, combatiendo contra el reino de las tinieblas. El frío abismal seguía calándome hasta los huesos, una presión invisible que buscaba triturar mi voluntad. Podía sentir el hedor a azufre y carne putrefacta intensificarse con cada aliento que el león demoníaco tomaba, una emanación nauseabunda que se pegaba a mi garganta intentando sofocar el último vestigio de oxígeno. Sus ojos, 2 brasas malignas, me perforaban en la penumbra, y cada rugido suyo resonaba como el golpe de un martillo en el yunque de mi espíritu, buscando la fisura, el punto exacto para quebrarme. Mis músculos estaban tensos, mi boca seca como el desierto, pero mi corazón, a pesar del pavor, latía con la firmeza implacable de un tambor de guerra, impulsado por esa fe que ahora era más que un sentimiento, era una sustancia, una armadura densa e irrompible. La presión sobre mí era inmensa, como si toneladas de oscuridad sólida intentaban aplastarme, desdibujar mi existencia, borrar mi huella del mapa de los vivos. Mis rodillas temblaban, se doblaban bajo el peso, pero mis pies, arraigados en la convicción, se negaban tercamente a ceder un solo palmo de terreno. De repente, sin la más mínima advertencia, la selva entera pareció contener la respiración. El aire, ya pesado, se tornó denso, casi tangible, como mercurio invisible. Un silencio antinatural, profundo y absoluto, cayó sobre todo.
Tan espeso era que el desesperado jadeo de mi propia respiración se antojaba una explosión atronadora en medio de la quietud. Y entonces, brotando desde las entrañas mismas de la nada, un sonido irrumpió. No era un trueno retumbante, ni el bramido furioso de una bestia salvaje, ni siquiera el estallido catastrófico de un volcán. Era algo que desafiaba la comprensión humana, un sonido que rasgaba, que desgarraba el mismísimo telar de la realidad. Fue como si un velo invisible, que hasta ese instante había mantenido separados los planos existenciales, fue violentamente rasgado en dos. Un desgarre cósmico que vibró no solo en mis tímpanos, sino en cada célula de mi cuerpo, desde la punta de mis dedos hasta el tuétano de mis huesos. Sentí una punzada aguda y lacerante en el pecho, como si mi propia alma se tensara hasta el límite de su elasticidad, forzada a presenciar lo impensable, lo prohibido. El sonido era a la vez un estruendo ensordecedor y un silencio absoluto, una paradoja auditiva que erizó cada vello de mi piel, desde la nuca hasta las puntas de mis dedos, dejándome en un estado de alerta que era casi doloroso. El suelo bajo mis pies vibró con una intensidad brutal, y los árboles alrededor parecieron temblar hasta sus raíces profundas, sus hojas susurrando un eco colectivo de terror. El hedor a azufre, que me había asfixiado, se intensificó por un instante final, y luego fue barrido, desplazado por una ráfaga de aire fresco que olía a algo completamente diferente, a pureza quemada, a ozono, a algo tan indescriptiblemente limpio que quemaba los pulmones y purificaba la mente. Levanté la mirada hacia el firmamento, que hasta ese momento había sido un manto oscuro y opresivo. Justo encima de mí, en un punto donde no había nubes, donde la noche era más profunda y densa, el cielo comenzó a resquebrajarse. Pero no era una grieta en las nubes, no. Era una herida abierta en el éter, un desgarro violento en la mismísima bóveda celeste, como si el tejido del espacio-tiempo fuera un lienzo rasgado por una mano invisible y omnipotente. Las tinieblas se abrieron, no se disiparon, sino que fueron partidas con una fuerza inimaginable, como una tela vieja y gruesa que se desgarra con un ruido brutal y ensordecedor. Y a través de esa abertura no apareció el vacío helado, sino un brillo ofuscante, una luz de una intensidad que eclipsaba cualquier estrella o sol que yo hubiera conocido. Era una energía pura, no solo lumínica, sino palpable, con una densidad que se sentía en el aire. Era blanca como el alma misma de la inocencia, dorada como el oro fundido que burbujea en un crisol, y con destellos de un azul eléctrico que danzaban inquietos en sus bordes, pulsando con una vida y un poder que me dejó sin aliento, con los pulmones vacíos de aire y llenos de asombro. La temperatura en la selva cambió drásticamente, de forma instantánea. El frío demoníaco fue violentamente desplazado por un calor intenso, no abrasador ni doloroso, sino vivificante. Un calor que penetraba la piel y vibraba hasta lo más profundo de mis huesos. Un calor que se sentía antiguo y nuevo a la vez. El calor de la vida misma, de la creación en su forma más pura. La luz no era estática, latía, se expandía, proyectando sombras danzantes que parecían moverse con una voluntad propia, sombras que se contorsionaban en las profundidades de ese portal celestial. La figura del león demoníaco, que segundos antes había irradiado una confianza tan arrogante, se detuvo en seco, sus músculos tensos. Su rugido burlón, que se disponía a pronunciar para rematar su escarnio, se congeló a medio camino en su garganta, convirtiéndose en un sonido estrangulado. Sus enormes fauces, llenas de colmillos afilados como dagas, se quedaron a medio abrir, revelando un aliento oscuro que por primera vez parecía tenue y sin poder ante la majestuosidad abrumadora que se desplegaba ante nosotros. Sus ojos, que hasta entonces habían ardido con una malignidad infernal, se abrieron desmedidamente, no con ira, sino con un terror primitivo, puro y absoluto.
Sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en diminutas motas negras, y el brillo carmesí que las habitaba palideció, casi se extinguió por completo. El pelaje negro y tupido que lo cubría pareció perder su negrura absoluta bajo la implacable luz del portal, revelando, quizás, un tono grisáceo, ceniciento, como si la oscuridad misma que lo definía estuviera siendo lavada a la fuerza, diluida por la invasión de la luz santa. Una mueca, que antes era de burla y desdén, se transformó lentamente en una contorsión de pavor incontrolable. Sus músculos gigantescos se tensaron, no en preparación para un ataque, sino en una especie de rigidez catatónica, como si el propio miedo lo hubiera petrificado en su lugar, una estatua de terror. Un gruñido gutural, bajo y tembloroso, escapó finalmente de su garganta, pero ya no era un gruñido de amenaza, sino un lamento ahogado de puro terror. Era el sonido de un depredador que por primera vez en su existencia se sentía la presa, y la presa más insignificante. La arrogancia del enemigo se desvaneció por completo, desapareció como el humo ante un viento huracanado, como la sombra bajo el sol del mediodía. Lo que quedó fue un ser de pura maldad, pero ahora también de puro pánico, atrapado bajo el inmenso y glorioso poder que se manifestaba desde el cielo. La energía que emanaba del portal era tan abrumadora que el aire alrededor del demonio parecía vibrar, no solo con luz, sino con una frecuencia que lo hacía sentir físicamente incómodo, quizás incluso doloroso. Era como si la misma existencia de la oscuridad fuera una aberración insoportable para la pureza que ahora inundaba la selva. Y entonces, desde las profundidades de esa fisura celestial, entre el oro fundido y el blanco inmaculado y el azul eléctrico, comencé a discernir formas. No eran nítidas aún, sino siluetas gigantescas que se movían con una cadencia propia dentro del torbellino de luz. Eran como sombras danzantes, pero sombras con una densidad y una presencia que eclipsaban todo lo demás. La luz no las oscurecía, sino que las revelaba en su inmensidad, definiendo sus contornos masivos. El aire, ya cargado de ozono y energía pura, crepitó aún más fuerte, y un sonido, no de voces humanas, sino de una resonancia metálica y profunda, comenzó a emanar del portal. Era como el zumbido de 1000 cuerdas de arpa cósmicas o el roce de armaduras hechas de estrellas y tiempo. Un sonido que te hacía sentir pequeño e insignificante ante la vastedad del universo, pero a la vez extrañamente protegido y lleno de una esperanza feroz. La manifestación visible de Dios no era un concepto, no era una idea abstracta, era una realidad irrefutable, física, gloriosa y aterradora a la vez. El portal se abrió más y más, como una boca hambrienta del cielo, lista para vomitar la justicia divina sobre la depravación que se había atrevido a desafiarla. Mi corazón, que antes había temblado de miedo, ahora vibraba con una mezcla indomable de reverencia y una alegría feroz. Mis oraciones habían sido escuchadas, el cielo se había rasgado, el juego había cambiado. El vórtice, que hasta entonces había sido una herida pulsante en el tejido de la noche, se desgarró con un estruendo que no era de trueno ni de roca que se parte, sino de la misma realidad cediendo bajo una presión inimaginable. Un grito gutural, una vibración primigenia, surgió del abismo celestial, y el aire a mi alrededor, que segundos antes se había sentido denso y opresor por la presencia demoníaca, ahora crujía con una energía helada, como metal bajo una carga eléctrica inmensa. El hedor a azufre y descomposición que emanaba del demonio se topó con una ráfaga de aire purísimo, fresco y penetrante que olía a ozono y a la misma esencia de la creación, como el momento justo después de la tormenta más violenta, donde la tierra respira limpia. De aquella abertura, que parecía hecha de luz solidificada y ébano líquido, emergió la primera silueta. No fue una aparición gradual, sino la manifestación instantánea de algo que ya existía, pero que la realidad mortal aún no podía contener.
La tierra bajo mis pies tembló con una violencia controlada, un pulso rítmico que no era de miedo, sino de una expectación antigua, como si el planeta mismo reconociera a sus legítimos herederos. La figura se hizo nítida, imponente, y mi corazón, que latía con la fuerza de un tambor de guerra, pareció detenerse por un microsegundo para absorber la magnitud de lo que mis ojos presenciaban. Era un ser que desafiaba toda descripción terrenal. Su altura, de una majestuosidad que cortaba el aliento, se alzaba 3 metros completos sobre la tierra, proyectando una sombra danzante que parecía devorar la luz misma de la luna. Su piel, de un bronce pulido que parecía forjado en las mismas fraguas del universo, resplandecía con un lustre sobrenatural, capturando la escasa luz y devolviéndola multiplicada, haciendo que sus músculos tallados, cada tendón y fibra, se vieran con una definición aterradora. No había suavidad en él, solo la dureza y la perfección de un guerrero forjado para un propósito singular. Sus ojos, sus ojos, no eran orbes, sino pozos ardientes de fuego celestial, con un naranja líquido y pulsante que parecía contener la furia de 1000 soles. Miraban sin parpadear, sin emoción humana, pero con una intensidad que traspasaba la carne y el hueso, observando directamente el alma. No eran ojos de juicio, sino de una determinación inquebrantable, una voluntad implacable. En su mirada había una promesa de justicia tan absoluta que el aire mismo a su alrededor parecía comprimirse. Una armadura de un metal desconocido que reflejaba la gloria divina en patrones intrincados y grabados arcaicos cubría su torso y extremidades. Brillaba con una luz interna, no como un espejo, sino como si la misma santidad brotara de su superficie, proyectando destellos y reflejos de un blanco puro y un oro radiante. No era una protección pasiva, parecía una extensión de su ser, pulsando con una vida propia. De su espalda, 2 alas descomunales se desplegaron con un sonido que era un trueno sordo, una resonancia que vibraba en mis huesos y hacía que las copas de los árboles más cercanos se agitaran violentamente como si una ráfaga invisible las hubiera golpeado. Eran alas de una fuerza y extensión prodigiosas, no emplumadas como las de un ave terrenal, sino formadas por capas de algo que parecía energía solidificada y metal flexible, de un tono cobrizo oscuro que contrastaba con el brillo de su piel. Cada aleteo, aunque mínimo, enviaba ondas de presión a través de la noche, moviendo el aire con una potencia que habría derribado a cualquier criatura menor. En sus manos, de dedos largos y poderosos, sostenía una espada flamígera. No era una llama generada por combustión, sino fuego puro y etéreo que lamía el metal, una hoja de luz y calor que pulsaba con energía contenida. La espada no estaba encendida, era fuego. Emitía un zumbido bajo, como el de un reactor nuclear en reposo, y su aura cálida, pero no quemante, se extendía unos pocos metros a su alrededor, una barrera de poder inquebrantable. Cada pulso de energía desde la hoja enviaba ondas de terror sagrado, un escalofrío que no era de frío, sino de la abrumadora presencia divina directamente hacia el demonio. Y el demonio, aquel ser de arrogancia desmedida, el que se había burlado de mi fe y había desafiado al Altísimo con palabras llenas de veneno, se encogió. Su risa desquiciada se cortó abruptamente, reemplazada por un chillido agudo, inhumano, que se ahogó en su propia garganta. Sus enormes fauces, llenas de colmillos afilados como dagas, se quedaron a medio abrir, revelando un aliento oscuro que por primera vez parecía tenue y sin poder ante la majestuosidad abrumadora que se desplegaba ante nosotros. Sus ojos, que hasta entonces habían ardido con una malignidad infernal, se abrieron desmesuradamente, no con ira, sino con un terror primitivo, puro y absoluto. Sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en diminutas motas negras, y el brillo carmesí que las habitaba palideció, casi se extinguió por completo.
El pelaje negro y tupido que lo cubría pareció perder su negrura absoluta bajo la implacable luz del portal, revelando, quizás, un tono grisáceo, ceniciento, como si la oscuridad misma que lo definía estuviera siendo lavada a la fuerza, diluida por la invasión de la luz santa. Una mueca, que antes era de burla y desdén, se transformó lentamente en una contorsión de pavor incontrolable. Sus músculos gigantescos se tensaron, no en preparación para un ataque, sino en una especie de rigidez catatónica, como si el propio miedo lo hubiera petrificado en su lugar, una estatua de terror. Un gruñido gutural, bajo y tembloroso, escapó finalmente de su garganta, pero ya no era un gruñido de amenaza, sino un lamento ahogado de puro terror. Era el sonido de un depredador que por primera vez en su existencia se sentía la presa, y la presa más insignificante. La arrogancia del enemigo se desvaneció por completo, desapareció como el humo ante un viento huracanado, como la sombra bajo el sol del mediodía. Lo que quedó fue un ser de pura maldad, pero ahora también de puro pánico, atrapado bajo el inmenso y glorioso poder que se manifestaba desde el cielo. La energía que emanaba del portal era tan abrumadora que el aire alrededor del demonio parecía vibrar, no solo con luz, sino con una frecuencia que lo hacía sentir físicamente incómodo, quizás incluso doloroso. Era como si la misma existencia de la oscuridad fuera una aberración insoportable para la pureza que ahora inundaba la selva. Un segundo ángel emergió del portal, idéntico en su majestuosidad y poder, su piel de bronce pulido brillando bajo el resplandor de sus propios ojos llameantes. Detrás de él, un tercero, con un aura aún más intensa si cabe, sus alas tronando al desplegarse, su espada pulsando con una promesa de aniquilación. La noche se llenó con la presencia de 3 guerreros celestiales, cada uno un faro de poder divino. Su llegada no era una advertencia, sino una sentencia. El terror santo se extendía como una plaga sobre el demonio, consumiendo su desafiante espíritu, doblegando su voluntad. La arrogancia se había desvanecido. Solo quedaba el pánico abismal de una criatura atrapada, enfrentando la justicia que había despreciado. Yo observé cómo la bestia, un segundo antes un coloso de desafío y desprecio, se encogía levemente bajo la presión de una fuerza invisible pero tangible que la envolvía. Su pelaje, antes erizado de poder, ahora parecía opaco y sin vida, y sus ojos, que habían brillado con una maldad calculada, se llenaron de un terror primitivo que me heló la sangre. Podía sentir, casi físicamente, cómo la atmósfera se cargaba con una tensión eléctrica, el aire volviéndose denso y pesado, como antes de una tormenta de proporciones bíblicas. Entonces, el silencio se rompió, no con una palabra, sino con un sonido. Un grito de guerra, o más bien una cacofonía coordinada que vibró desde lo más profundo del éter y resonó en mis oídos como si miles de trompetas celestiales hubieran estallado a la vez. No era un sonido de júbilo, sino de furia santa, de una determinación inquebrantable que prometía la aniquilación para todo aquello que osara desafiar la voluntad divina. Estos guerreros, estos gigantes de 3 metros cuya piel parecía fundida en bronce reluciente, no dudaron un instante. Su postura, antes de vigilancia estoica, se transformó en una embestida coordinada, una avalancha de poder celestial. Sus músculos, esculpidos por la eternidad y la batalla, se tensaron bajo esa piel metálica, mientras sus cuerpos se lanzaban hacia el demonio con una velocidad sorprendente para su tamaño. Yo pude sentir el temblor de la tierra bajo mis pies con cada zancada que daban. El aire se cargó con el olor a ozono y a algo más, un aroma indescriptible que era a la vez puro y fiero, como el de una forja divina trabajando sin descanso. Las espadas, esas armas que no eran de metal terrenal sino de puro fuego concentrado, brillaban con una intensidad que competía con el sol. Las llamas que lamían sus filos parecían arder con una vida propia, pulsando con la misma ira justa que animaba a los ángeles que las empuñaban. Cada espada era una lengua de fuego que prometía consumir la oscuridad.
El choque fue brutal, un cataclismo sonoro y visual que me dejó sin aliento. La primera espada impactó contra el flanco del demonio con una fuerza que hizo vibrar el aire a mi alrededor. No fue el sonido metálico de hoja contra carne, sino un siseo ensordecedor, como una brasa incandescente hundiéndose en carne putrefacta. Chispas divinas, no simples destellos, sino pequeños fragmentos de luz abrasadora, volaron en todas direcciones, quemando la oscuridad circundante. Donde tocaban la materia corrupta de la bestia, dejaban estelas humeantes, como si el propio tejido del demonio se deshiciera bajo el toque de la santidad. El demonio, a pesar de su terror, intentó contraatacar. Sus garras, antes capaces de desgarrar acero y piedra, se lanzaron con desesperación hacia el primer ángel. Yo vi cómo el ángel, sin inmutarse, interpuso su brazo. Las garras demoníacas, que antes habrían provocado la devastación, rebotaron inofensivamente contra la piel de bronce del guerrero, dejando solo un rastro de ceniza y la reverberación de una fuerza inútil. El sonido fue sordo, como golpes contra una roca maciza, y el demonio rugió, pero ya no con arrogancia, sino con la frustración desesperada de quien se sabe impotente. Luego vino el segundo ángel, su espada de fuego dibujando un arco perfecto en el aire antes de descender con precisión implacable. El golpe no solo quemó, sino que también desgarró. Pude ver cómo la oscuridad que constituía parte del ser del demonio se disipaba en volutas de humo acre, dejando una herida humeante y pulsante. Un olor fétido, a azufre y a carne quemada, inundó el espacio, una clara señal de la corrupción que estaba siendo purificada a la fuerza. Los golpes de los ángeles no eran aleatorios, eran calculados, potentes, cada estocada un juicio pronunciado. El demonio se retorcía, lanzando cabezazos y mordiscos salvajes, pero sus ataques eran como sombras contra el sol. Atravesaban el aire sin encontrar resistencia o rebotaban inútilmente contra los cuerpos angelicales que parecían estar hechos de una sustancia inmutable. La furia divina era palpable, no un concepto abstracto, sino una fuerza física que aplastaba y disolvía la maldad. La batalla no era una contienda equilibrada, era una ejecución, una demostración de poder absoluto contra una resistencia inútil. Mis ojos no podían apartarse de la escena, presenciando la justicia desatada, la furia de la santidad en acción, y mi corazón, aunque aún palpitaba con fuerza por la adrenalina, se llenaba de una certeza inquebrantable. El mal, por más imponente que pareciera, nunca podría prevalecer ante tal poder. La masiva figura del león demoníaco, que instantes antes había lanzado un desafío que hacía temblar las propias entrañas de la tierra, ahora se encontraba bajo el peso de una fuerza que lo superaba en todo sentido. No fue un combate prolongado ni una lucha de igual a igual, fue una rendición brutal y unilateral. Sus rugidos, que antes resonaban con una mofa gutural, una burla infernal que prometía devastación y desesperanza, comenzaron a disolverse. Primero, una vacilación, un quiebre en la bravata que solo los más agudos sentidos podrían haber percibido. Luego, el cambio se hizo innegable, tangible. El alarido de desafío se transformó en un balido ahogado, una garganta rasposa que intentaba recuperar el aire en medio de un pánico creciente. El suelo bajo mis pies vibró, no por su poder, sino por la furia contenida de los ángeles que lo rodeaban, un círculo de acero y fuego divino. El aire se saturó con el olor acre del azufre quemado, mezclado con un hedor aún más repulsivo que emanaba de la criatura misma, un olor a cloaca profunda, a desesperación fermentada, que se intensificaba a medida que su fachada de poder se desmoronaba. Sus ojos, antes llenos de una malicia ancestral, ahora reflejaban una luz que no era suya, la luz fría y despiadada de la derrota.
Uno de los ángeles, aquella torre de bronce viviente con su espada flameante aún suspendida en el aire, se movió con una velocidad que desafiaba la vista. No hubo preámbulo, ninguna advertencia. Su mano, tan grande como un yunque de herrero, se extendió y se cerró sobre la nuca del demonio con la precisión letal de un depredador milenario. El impacto no fue sonoro, sino energético, una onda de shock que pareció limpiar el aire de toda miasma demoníaca. El grito de la bestia, ya convertido en un chirrido agudo y patético, fue cortado de raíz. En ese instante, la ilusión se desgarró con la violencia de un papel arrancado, como si una manta invisible que cubría su verdadera esencia hubiese sido arrancada de golpe. La majestuosa, aunque maligna, forma leonina se desintegró. Ya no era un león. Ante mis ojos, en un parpadeo de horror y revelación, la criatura se contrajo, se retorció y se reveló en su verdadera y aborrecible forma. Era una masa de sombras viscosas, un ser de oscuridad palpitante, con apéndices retorcidos que recordaban tentáculos secos y garras que parecían hechas de obsidiana astillada. Su piel, si es que se le podía llamar así, era una cutícula rugosa de un negro tan absoluto que parecía absorber toda la luz, un manto de noche que se movía con una repulsiva vida propia. De ella brotaban espinas irregulares, afiladas como hojas de afeitar, y sus ojos, antes rojizos y amenazantes, ahora eran pequeñas hendiduras amarillentas que brillaban con una vileza innombrable, llenas de un terror tan primario que helaba la sangre. Su boca, ya no la de un felino, se había transformado en una grieta dentada, una abertura que goteaba una sustancia verdosa y pestilente, cuyo olor a bilis rancia invadía el ambiente, sofocando cualquier rastro de aire limpio que aún pudiese quedar. La temperatura de la noche pareció descender drásticamente, como si la mera presencia de su verdadera forma succionara el calor del mundo, dejando un vacío helado y desolador a su alrededor. El ángel, que fácilmente debía medir 3 metros y más, alzó a la criatura demoníaca, que ahora parecía diminuta y ridícula en su agarre. Sus garras inútiles arañaban el aire, sus miembros flacos y patéticos se agitaban sin rumbo, incapaces de siquiera rozar la piel de bronce del guerrero celestial. La escena era la personificación de la impotencia, de la derrota absoluta. Colgó allí, bamboleándose débilmente, una grotesca marioneta de terror en las manos de su verdugo. El ángel lo sostuvo directamente frente a mí, a una altura que me obligaba a levantar la vista para ver el espectáculo de humillación. La luz de las espadas de fuego de los otros ángeles danzaba sobre la forma repugnante del demonio, resaltando cada detalle de su fealdad, cada espina, cada burbuja de oscuridad en su piel putrefacta. Yo, que me había mantenido firme como una roca a lo largo de esta confrontación infernal, observaba sin pestañear. No había triunfo en mis ojos, sino una profunda tristeza y la confirmación de la verdad divina. Pero la cara del demonio, ¡oh, la cara del demonio! Se contrajo en una mueca de pavor tan abyecto, tan profundo, que trascendía cualquier expresión humana de miedo. Sus ojos amarillentos se abrieron en órbitas vacías, redondas de un horror que rayaba en la locura. Una baba verdosa y espesa, mezclada con lo que parecían ser pequeñas astillas de hueso, escurría de su boca desgarrada, y un gemido agudo, un lamento lastimero que carecía de toda fuerza o malignidad, escapó de su garganta. No era el grito de un guerrero vencido, sino el chillido agudo y desesperado de una criatura atrapada, expuesta y completamente humillada. Era la vergüenza hecha carne, la aniquilación de un ego milenario. En ese momento entendí la verdadera magnitud de la derrota. El enemigo no solo había sido vencido, había sido despojado de su dignidad infernal, reducido a una burla patética de su antigua pretensión de poder. La arrogancia que había exhibido al inicio, esa autoproclamada superioridad que nos había intentado doblegar, ahora se había disuelto en este charco de pánico y abyecta sumisión.
La atmósfera, antes cargada de la presión opresiva de la batalla, comenzó a aligerarse, a purificarse, como si la humillación del demonio estuviera de alguna manera limpiando el aire de su impureza. Sentí un escalofrío que recorría mi espalda, pero esta vez no era de miedo, sino de una reverencia profunda, una certeza palpable de que la justicia divina había sido, una vez más, manifestada de la forma más contundente y gloriosa. El peso de la oscuridad que había oprimido mi espíritu y el ambiente alrededor se disipaba, dejando un vacío que comenzaba a llenarse con la promesa de una paz que solo la victoria del cielo podía traer. Mis pulmones se expandieron, tomando una bocanada de aire que por primera vez en horas se sentía fresco y puro. Mis ojos, fijos en la criatura suspendida, registraban cada detalle de su miseria, cada temblor inútil de su cuerpo. Y en mi mente, una voz silenciosa proclamaba la verdad: el poder del Altísimo había prevalecido. Los guerreros celestiales, con sus pieles de bronce fulgurando bajo el amanecer, no malgastaron un segundo. Con movimientos poderosos y coordinados, 2 ángeles de 3 metros se acercaron a la criatura. Sus manos, gigantescas pero precisas, aferraron los jirones de carne demoníaca que aún pendían, elevándola sin esfuerzo. El ser, antes un torbellino de malicia y desafío, ahora era solo un lamento silente, un amasijo de terror puro que se retorcía inútilmente bajo el toque de la autoridad divina. En ese instante, el vacío que había vomitado a la abominación se abrió de nuevo ante nosotros, no como un desgarro violento, sino como una boca oscura y hambrienta, un abismo giratorio de tinieblas que parecía absorber la luz misma del mundo. Un hedor nauseabundo a azufre quemado, a desesperación y a la tortura de incontables eras brotó de sus profundidades con una fuerza palpable, invadiendo mis fosas nasales, provocando un escozor gélido en mi garganta. Sin un atisbo de piedad ni vacilación, los ángeles arrojaron a la criatura hacia ese vórtice sin fondo. El grito que escapó de su garganta no fue de rabia, sino de un pavor absoluto, una nota gutural que se ahogó instantáneamente en las profundidades del portal. Con una celeridad aterradora, la fisura en la realidad se contrajo sobre sí misma. Los bordes dentados del abismo se cerraron con una fuerza implacable, arrastrando consigo hasta el último vestigio de la presencia demoníaca. El aire vibró con una violencia tangible. El suelo tembló bajo mis pies con una reverberación profunda que se me subió por las piernas. Y un estruendo cataclísmico, como el golpe final de un martillo divino sobre un yunque cósmico, resonó por todo el valle, sellando para siempre el tormento de la criatura en su prisión dimensional. La oscuridad se plegó sobre sí misma, y donde antes había una puerta al infierno, ahora solo quedaba una leve distorsión en el aire, el eco silente de un poder inmenso. Pude saborear el polvo y la tierra levantada, mezclados con un dejo metálico en la boca, mientras la presión en mis oídos disminuía gradualmente, dejándome un zumbido residual. Pero el despliegue de poder no terminó allí. Mis ojos, todavía aturdidos por el milagro que acababa de presenciar, se desviaron hacia mi propio cuerpo. Yacía, inerte, destrozado, sangrando profusamente, pero una paz sobrenatural, casi etérea, cubría mi rostro macilento. Fue entonces cuando los ángeles se movieron de nuevo. Esta vez no con la furia de la guerra, sino con la gracia sublime de la redención. Uno de los guerreros, con su estatura imponente, se arrodilló, y su mano poderosa, ahora envuelta en una luz blanquecina y suave, no en el fuego consumidor de antes, se extendió hacia mi cuerpo herido. Simultáneamente, del cielo despejado, que aún conservaba el tenue anaranjado del amanecer recién emergido, descendió un torrente de energía pura. Un velo dorado, vibrante y pulsante, se entrelazó con el brillo de los ángeles. No era un calor abrasador, sino una calidez penetrante que me envolvió por completo, como si el sol mismo hubiera decidido curar.
Sentí un cosquilleo de vida en mi propia piel al percibir esa oleada, una sensación inconfundible de renovación, como la primera lluvia abundante cayendo sobre tierra sedienta. La luz se concentró sobre mí, envolviéndome por completo. Pude ver, con una claridad que desafiaba la lógica y la razón, cómo mis heridas abiertas, esas grietas dolorosas en mi piel y carne, comenzaban a cerrarse. El proceso no fue lento ni gradual, fue instantáneo y perfecto, como si una mano invisible cosiera el tejido a la velocidad del pensamiento. La sangre, antes un río escarlata sobre la tierra, se detuvo, coaguló y luego desapareció por completo, dejando una piel tan limpia y suave como la de un recién nacido. Mis costillas, visiblemente rotas y dislocadas, se realinearon con un crujido apenas perceptible, evidente solo por la profunda inspiración que siguió de inmediato. El color cadavérico de mi rostro fue reemplazado por un tono rosado y saludable, lleno de vida. Mis ojos se abrieron, no con dolor ni sorpresa, sino con un asombro profundo y una gratitud infinita, húmedos por la emoción de un milagro. Tomé una bocanada de aire, profunda y plena, la primera respiración sin agonía, en lo que me parecieron siglos de tensión y espera. Me incorporé lentamente, con una fuerza renovada que me dejó sin aliento, y me puse de pie. No había rastro de debilidad en mi postura, ni el más mínimo atisbo de la brutal batalla que acababa de librar. Mis ropas, antes rasgadas y empapadas de sangre y polvo, ahora estaban intactas, limpias, como si nunca hubieran sido tocadas por la violencia del combate. Era físicamente un hombre nuevo, renacido de las cenizas de la confrontación más oscura. La fatiga de la vigilia y la pelea se había disipado por completo, reemplazada por una energía vibrante que irradiaba de cada poro de mi ser. Los ángeles permanecieron, no solo como una imagen grabada en el éter, sino como una presencia tangible, imponente, que respiraba el mismo aire que nosotros, pero con una densidad y una santidad que transformaban cada partícula de ese espacio. Eran colosos de 3 metros de altura, sus pieles de bronce bruñido reflejaban la poca luz que se filtraba, dándoles un brillo interno que parecía emanar de sus mismos huesos. Sus músculos, esculpidos por milenios de batallas celestiales, se tensaban y relajaban con una gracia que desafiaba su tamaño. Sus espadas, aún envueltas en llamas danzantes, crepitaban con un sonido bajo, casi un susurro, pero un susurro que portaba la resonancia de universos enteros. El calor que irradiaban no era un calor abrasador, sino uno purificador, que disipaba cualquier rastro de la fría maldad que minutos antes había helado la sangre en mis venas. Un olor a ozono, a metal recién forjado y a algo inexplicable, divinamente limpio, llenaba mis pulmones, expulsando la última bocanada del azufre infernal que había impregnado el ambiente. Me encontraba de rodillas, el polvo y pequeñas piedras incrustándose en la piel de mis palmas y mis rodillas, pero no sentía dolor físico. Mi cuerpo era un templo vacío, lleno solo de asombro y adoración. Mis ojos, fijos en esos seres imponentes, no parpadeaban, temerosos de perder un solo detalle de esa manifestación gloriosa. Los ángeles, con sus rostros serios y sus ojos que brillaban como estrellas distantes, no pronunciaron palabra alguna. Sin embargo, en esa inmovilidad majestuosa, transmitían un mensaje que penetraba mi alma con una claridad estruendosa. Era una verdad sencilla pero poderosa. Dios estaba allí. Había estado allí, todo el tiempo, en cada suspiro de miedo, en cada clamor desesperado, en cada momento de duda, y ahora, en la plenitud de la victoria. Su presencia no era solo un concepto teológico, era una realidad ineludible, visible, palpable, que se había alzado para defendernos. Era la garantía silenciosa de que Él permanece constante en todas nuestras batallas, incluso cuando la noche es más oscura y las fuerzas del mal parecen invencibles. La imagen de ellos, anclados en su victoria, era una promesa viva. Me mostraban que no estamos solos, que detrás del velo de lo visible hay legiones celestiales dispuestas a entrar en acción por orden de nuestro Padre. La humillación del enemigo, antes tan arrogante y seguro de su triunfo, era completa.
Sus restos, si es que se les podía llamar así, se habían disipado como humo, dejando solo un eco de terror disuelto en la brisa. La oscuridad, que había intentado engullirnos, había sido consumida por una luz que era a la vez suave y devastadora. Con cada segundo que pasaban allí, inmóviles, sentía cómo una nueva fortaleza se tejía en lo profundo de mi ser. Ya no era el mismo hombre que había caído de rodillas por el terror, ahora lo hacía por reverencia, por gratitud, por una comprensión que iba más allá de la razón. Era una comprensión visceral de que la batalla espiritual no es una metáfora, sino una guerra real, que se libra en las dimensiones invisibles, pero que tiene repercusiones físicas, emocionales y espirituales tan concretas como la piedra bajo mis rodillas. Había sido testigo de cómo la barrera entre la vida y la muerte, entre lo natural y lo sobrenatural, había sido rasgada violentamente, no por las fuerzas de la oscuridad, sino por la mano poderosa de un Dios que no permite que su pueblo sea derrotado. La soberanía de Dios se reveló no solo en el momento culmen de la liberación, sino también en el meticuloso desarrollo de cada etapa de la confrontación. Él orquestó cada evento, cada momento de desesperación que nos llevó a clamar más fuerte, cada instante de debilidad que nos obligó a depender completamente de Él. La victoria no fue nuestra, ni siquiera solo de esos gloriosos ángeles, fue suya, completa, absoluta, innegable. Y esa certeza era un bálsamo para mi alma fatigada, un ancla para mi fe, una fuente inagotable de esperanza. La promesa de victoria para aquellos que permanecen firmes en la fe no era ya solo una frase bíblica recitada en sermones, era una vivencia incandescente, una verdad grabada a fuego en mi memoria y en mi espíritu. Entendí que la firmeza no significa ausencia de miedo o de sufrimiento, sino la persistencia en la confianza, el aferrarse a la promesa, incluso cuando todo alrededor grita lo contrario. Esta experiencia me había despojado de cualquier ingenuidad sobre la naturaleza del mal, pero al mismo tiempo me había vestido con la armadura indestructible de la certeza divina. Mi corazón, que antes latía con el frenesí del miedo, ahora resonaba con la calma de la fe y el eco triunfante de esa batalla ganada. Sabía que aunque otras luchas vendrían, jamás volvería a enfrentarlas solo o con dudas sobre el poder que me resguardaba. La presencia de esos guerreros celestiales, por un instante, me había mostrado el rostro del poder ilimitado de nuestro Dios. Finalmente, con la misma majestuosa lentitud con la que habían aparecido, los ángeles comenzaron a desvanecerse. No se fueron volando, ni desaparecieron en un estallido de luz. Simplemente se hicieron menos densos, sus contornos se volvieron difusos, sus espadas de fuego disminuyeron hasta convertirse en brasas etéreas, y luego, como el vapor de un aliento en una mañana fría, se desvanecieron por completo. Dejaron un vacío físico, sí, pero un legado espiritual que nunca se borraría. El aire, aunque ya sin su presencia física, conservaba un rastro de su santidad, una atmósfera de paz profunda y victoria asegurada. Yo permanecí de rodillas por un tiempo indefinido, procesando la magnitud de lo que mis ojos habían visto y lo que mi alma había experimentado. Cuando finalmente me puse de pie, lo hice con una nueva perspectiva, con la tierra bajo mis pies sintiéndose más sólida, el cielo sobre mi cabeza más cercano y la presencia de Dios más real que nunca. Había presenciado el velo rasgado, la confrontación directa, la victoria absoluta. Y esa experiencia me había transformado para siempre, convirtiéndome en un testigo aún más fervoroso, un pastor con una comprensión más profunda del campo de batalla espiritual y del glorioso poder que siempre está de nuestro lado. La victoria aplastante de Dios sobre las tinieblas es un testimonio para todos. Comparta este video con corazones sedientos de esperanza y poder divino. Que la gloria manifestada por los ángeles de bronce, con sus espadas de fuego, inunde su vida y lo lleve a explorar más de nuestras historias de fe y guerra espiritual.